En las redes sociales se ha estado denunciando la manera en cómo son asaltados choferes de tráileres en el Libramiento 2 Sur en Reynosa, Tamaulipas. Trae tu billetera, vamos a checar tu billetera. La bolsa, también lo que traes en la bolsa. No traigo nada, carnal. La bolsa de atrás, viejo. Ah, échalo. Déjame lo quito, déjame lo quito. Celular no traigo, el celular. ¿Qué traes en aquella caja, a ver? Acá. Sí, sobre. Son medicinas, carnal, nada más. ¿De la mochila esa? Dame el guante, dame el guante. Sobre. ¿No traes aquí? No, pues es lo que me quitaste ya. Entre personas, grupo. Reynosa, la verga. Va, carnal. Bienvenidos al Capo Explica, comenzamos. En las próximas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer cómo renegociaron los contratos que hace unos meses calificó como leoninos. El 11 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, informaron que en gobiernos anteriores se firmaron contratos leoninos. Aseguraron que entre estos estuvieron las rentas de 7 gasoductos que, aunque no funcionan, el gobierno debe pagarles por su uso a sus propietarios, las empresas Carso, Yenova, TransCanada y TC Energy. Los 7 gasoductos en cuestión son los que van de Guaymas a El Oro de Yenova, el que corre de sur de Texas a Tuxpan, que es de Yenova y TC Energy, el que va de Tuxpan a Tula y de Tula a Villa de Reyes, que es de TC Energy, el que corre de Villa de Reyes a Aguascalientes, Guadalajara, y el que va de La Laguna a Aguascalientes de Fermaca, así como el de Malayuca a Sázabe, que es de Grupo Carso. Las afectaciones por este tipo de contratos, según ha informado el gobierno federal, son varias, pero por ejemplo, el tener los gasoductos parados, pero pagándoles por su uso, ha generado un gasto de 21 mil millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad. Tan solo en este año se han pagado aproximadamente 16 mil millones de dólares, o al menos es el cálculo a pagar a lo largo de todo el 2019. El año pasado fueron pagados 5 mil millones de dólares. Desde el año 2015 a la fecha se han pagado 62 mil millones de dólares y en total deberán ser pagados todavía 70 mil millones de dólares. Precisamente por eso la urgencia de modificar las cláusulas de estos contratos. El problema llegó cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó a querer plantear la modificación de estas cláusulas para evitar lo que han sido considerados como abusos. La Comisión Federal de Electricidad informó que presentó demandas preliminares de arbitraje relacionados precisamente con los 7 contratos de los gasoductos. 6 de estas demandas fueron presentadas en Londres y una fue presentada en París. El objetivo era anular algunas cláusulas. De inmediato nos enteramos de estas demandas preliminares de arbitraje. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos informó o pidió al gobierno mexicano que reconsidere esta decisión, porque estaba mandando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador un mensaje negativo a los inversionistas, un mensaje que dice: el gobierno de México no está respetando los contratos que se están haciendo con empresas del extranjero. Al respecto, Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, informó que sí, México había pedido precisamente estos arbitrajes, pero que antes las empresas Yenova y TransCanada habían pedido arbitraje también, de tal forma que pese a que habían dicho que sí iban a negociar, solicitaron el arbitraje antes que lo hiciera precisamente la Comisión Federal de Electricidad.
Tras la petición que hizo el gobierno de arbitraje, finalmente todas las empresas dijeron que sí iban a negociar. El punto fue que también Manuel Bartlett precisó algo. No es malo llevar a un arbitraje alguno de estos contratos, porque los mismos contratos establecen que el arbitraje tiene como objetivo la conciliación, no necesariamente echar abajo algo. Y Enova, tras escuchar las declaraciones de Manuel Bartlett, dijo que no había solicitado ningún arbitraje. Sin embargo, posteriormente se reveló que sí lo había hecho, que lo había solicitado el 12 de abril, previo a que el gobierno federal, bueno, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, presentara también la solicitud de arbitraje correspondiente. A esta polémica también se le sumó la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Recuerdan que él ofreció tras su renuncia una entrevista a la revista Proceso. En esa precisamente señaló que tuvo diferencias con Manuel Bartlett porque criticó que haya llevado el tema de los gasoductos a los tribunales. En específico dijo que el ducto que corre de Texas a Tuxpan provee de 1/3 de toda la demanda de gas del país, este gasoducto construido por TransCanada con Yenova. Y dijo Carlos Ursúa que sí es cierto, salió caro ese contrato, sí es cierto, fue abusivo. Sin embargo, se firmó y se leyó. Y el gobierno mexicano, aunque fue de otra administración, estuvo de acuerdo, por lo tanto se debe de cumplir. Porque la advertencia que lanzó fue, si algo salía mal, entonces se iba a frenar el suministro de gas por ese ducto. México, una parte importante de México, podía quedar sin fuente de energía y además estaría en riesgo la aprobación del llamado Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Esta declaración posterior a la renuncia del mismo Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda molestó a Andrés Manuel López Obrador porque obviamente estos argumentos empezaron a ser tomados por las empresas en cuestión en los gasoductos. Y en una conferencia de prensa, el presidente mostró dos inconformidades, dos molestias sobre este tema. Uno, de entrada dijo, no es cierto que se va a quedar México sin energía. No entiendo por qué hace este tipo de declaraciones Carlos Ursúa. Y dos, por qué las empresas, si habían dicho que sí iban a dialogar, interpusieron una demanda y pues nosotros tuvimos que reaccionar exactamente con la petición del arbitraje. Eso fue lo que dijo el presidente, quien aprovechó también para descartar que pretenda expropiar los gasoductos. El objetivo es, aclaró, modificar las cláusulas, no expropiar los gasoductos. Finalmente llegó el momento de la negociación. Estas negociaciones se intensificaron la semana pasada y se han estado realizando en Palacio Nacional a puerta cerrada. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la misma semana pasada que quería presentar ya este acuerdo final con las empresas para el pasado jueves 22 de julio. Sin embargo, llegó la fecha y no habían terminado de hacer estas negociaciones, las cuales se han extendido para esta semana. Hoy el diario The Wall Street Journal publica que tuvo acceso al borrador de estas negociaciones, en donde señala que ya hay un acuerdo preliminar que está previsto que se anuncie mañana. Estoy hablando de mañana, martes 27 de agosto, y que lo que establece al menos el borrador, que puede sufrir modificaciones, es que México ha propuesto un ajuste en las tarifas. Va a empezar a pagar tarifas más altas para el envío de gas en los ductos, pero las tarifas altas van a estar cargadas en los primeros 10 años y posteriormente van a empezar a tener reducciones las tarifas de entre el 5 y el 10%. Este contrato, este plazo de pago se va a extender 5 años más, pero el objetivo es que se paguen en menos cantidades, con el objetivo también de que tenga ahorros nominales de 600 millones de dólares. El contrato original establecía precisamente lo contrario, que los pagos fueran de menos a más, de aquí a los próximos, bueno, durante 25 años, considerando que se iniciaron los contratos en el año 2015. Sin embargo, el mismo The Wall Street Journal señala que existe temores al menos de 3 de las 4 empresas que están rentando estos gasoductos, que dicen que
tienen el temor de que el gobierno federal no pueda pagar los primeros pagos, los primeros números, llamémosle de alguna manera, porque son precisamente los más altos. Va a poder, sí, al principio, pero después se le va a dificultar. Entonces va a llegar el momento de tener quizás otra negociación, otro ajuste. No saben realmente las empresas si el gobierno va a poder con este ajuste. Aún así, han manifestado pues estar de acuerdo. Hoy, este lunes 26 de agosto, ya se están reunidos al momento en que estoy grabando este video, están reunidos al menos Manuel Bartlett y el presidente Andrés Manuel López Obrador con representantes de al menos 3 de estas 4 empresas en Palacio Nacional, pues para terminar de afinar los detalles sobre lo mismo. Estaremos al pendiente de lo que ocurra en las próximas horas y de finalmente concretar este acuerdo. Será un tema indiscutible de la conferencia matutina con la firma del documento del acuerdo como lo quiso el presidente para el pasado jueves. Como reflexión final, destaco que todo apunta a que se viene el punto final para un tema tan polémico que involucró presiones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los señalamientos del desprestigio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el extranjero, uno de los motivos de las renuncias del secretario de Hacienda y que finalmente ya todo apunta a que se está configurando este acuerdo. La incógnita, aunque ya tenemos detalles del borrador que dio The Wall Street Journal, la incógnita es, bueno, finalmente, ¿en qué consiste estos ajustes, esta negociación? Falta menos para saberlo. ¿Qué opinas sobre esta larga historia? Bueno, muchas gracias por reventar el botón de like. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Agradezco a todos quienes están viendo este video hasta el final, a quienes lo ven como parte del Caporal a Cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica. Vamos con el siguiente tema. Helen Heckes, esposa de Emilio Lozoya, pidió un amparo para evitar ser detenida por comprar una residencia de 1.9 millones de dólares en Ixtapa con dinero presuntamente producto de sobornos. Hasta el momento en que hago este video, el juez no ha emitido respuesta a la solicitud. Ya veremos. El 1 de septiembre habrá fiesta en Palacio Nacional y protestas en el Ángel de la Independencia. A la misma hora en que el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un mensaje en el patio del Palacio Nacional con motivo de su primer informe de gobierno, por cuarta ocasión en los últimos 9 meses, la organización Chalecos México realizará una protesta en contra del gobierno actual, la cual quiere realizar simultáneamente en 30 ciudades del país. El mensaje que Vicente Fox subió a sus redes sociales no fue motivo de la casualidad. Hago un serio llamado a todas y todos los mexicanos, en donde quiera que estén en nuestro maravilloso país. Hay que escuchar este mensaje sólido que nos recuerda el pasado nefasto por el cual pasó nuestro país y lo cual detuvo a nuestro país de llegar a su grandeza. Hoy la historia está a punto de repetirse. Volvemos a tener un líder mesiánico, populista, un falso profeta que pretende transformar y cambiar las realidades exitosas que nuestro país ha construido en el pasado. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador han sido convocadas 4 marchas en su contra. La primera el 10 de marzo, la segunda el 5 de mayo, la tercera el 30 de junio y está por llegar la cuarta, que será el 1 de septiembre. Se ha distinguido, entre otras cosas, por la disminución de cantidad de personas que acuden a estas manifestaciones, la desorganización entre quienes convocan y entre otros rasgos. Por ejemplo, en la del 5 de mayo hubo varios fake news cortesía de políticos de la oposición y de periodistas que han sido abiertamente anti Andrés Manuel López Obrador, como en el caso de Javier Lozano Alarcón y Ricardo Alemán. Ellos se estuvieron encargando de difundir información falsa para hacer creer a los ciudadanos que la manifestación era muy grande, muy grande,
con imágenes, con videos, con alusiones a manifestaciones que nada tenían que ver con la que se estaba realizando en ese momento. Debido a esta información falsa, la manifestación perdió mucha credibilidad. Además, en la misma protesta, Felipe Calderón pidió votos para apoyar el partido que está queriendo crear con su esposa Margarita Zavala. Y Vicente Fox, por redes sociales, buscó a Felipe Calderón y lo invitó a crear una alianza ante Andrés Manuel López Obrador. En esa polémica estuvo envuelta la manifestación del 5 de mayo. El 30 de junio, en la otra manifestación que se hizo precisamente con miras a el aniversario de la realización de la jornada electoral, de la elección presidencial, Vicente Fox se sumó a una protesta y varios de los asistentes quisieron echarlo de allí. Aunque no lo lograron, pero quedó en evidencia que en realidad no hay organización y no están jalando todos hacia el mismo lado. El descontento tiene diversas caras. Y por ejemplo, también en esa misma protesta, aunque está en la Ciudad de México, en el templete que instalaron en el Monumento a la Revolución, los organizadores forcejearon en el templete con micrófono en mano porque no estaban de acuerdo sobre ciertos pronunciamientos. Principalmente, este forcejeo lo inició alguien que se puso una máscara de Andrés Manuel López Obrador y quiso hacer una parodia sobre él. El reto en la oposición, el reto entre quienes están organizando estas manifestaciones y saliendo a las calles, es que han detectado que en efecto, aunque es muy pequeño, hay un sector de la sociedad que está en contra de lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hay políticos que están tratando de capitalizar ese descontento de ese grupo de ciudadanos. Y al querer llevar agua a su molino, vemos este tipo de contradicciones, vemos este tipo de acciones que evidencian que no hay alguien que represente, no hay alguien con esa autoridad o a quienes los inconformes le den su confianza como para que digan, esta voz es mía, estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador. El político que logre capitalizar, que logre unir todas estas expresiones, sabe que tendrá un arma política pues algo fuerte, aunque insisto, independientemente del tamaño, pero representará un sector inconforme en contra de el presidente. En tanto, lo único que hemos visto son intentos de estos políticos de ser oportunistas, como lo vimos precisamente en el mensaje de Vicente Fox que subió en las redes sociales y que ya vimos hace unos minutos. No lo dice abiertamente, vamos a la manifestación, pero reiteradamente en su video, así como en el texto del tweet, dice que tiene un mensaje muy importante, que hay que unirse, que no hay que dividir. Lo que él quiere es que todos se unan, pero representados bajo su propio nombre. Ya veremos quién logra capitalizar este descontento. La manifestación que se está agendando para el próximo 1 de septiembre tiene el objetivo mostrar los otros datos, haciendo alusión a lo que suele decir el presidente actual, principalmente en economía. Están apoyando el colectivo Futuro 21, recordemos que es el que integra también parte del PRD con Gabriel Cuadri. También irá Observatorio Ciudadano y la organización Pro Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Están promoviendo esta manifestación a través de los hashtags a las calles septiembre 1 y informe de mentiras. Del lado contrario, por el otro lado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya tiene planeado lo que va a ser el 1 de septiembre. A las 11 de la mañana, el presidente dará un mensaje a la nación. No lo hará por cadena nacional, sino que se tratará de una invitación abierta a los medios que lo quieran difundir y lo dará en el patio del Palacio Nacional entre invitados. Pero el informe formalmente lo entregará Olga Sánchez Cordero en la Cámara de Diputados por la tarde. Hay que recordar, en su momento dijo el presidente que él entregaría el informe personalmente. Decidió que al menos para este primer informe no sea así. Como reflexión final, hay que destacar el derecho a manifestarse cuando las expresiones son genuinas.
lamentable que alguien que puede estar descontento en contra del gobierno federal, pues esté siendo víctima de esos políticos oportunistas que quieren decir esta voz es mía, cuando en realidad no hay ninguna autoridad moral incluso para poder representar a ese sector de la sociedad. Así las cosas en la oposición en el país. Estaremos al tanto de lo que ocurre el próximo 1 de septiembre, por supuesto, a través de este canal. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like. Muchas gracias a quienes están viendo este video hasta el final, como parte del Caporal a Cucharadas, así como parte de El Caporal Explica, porque vamos con el siguiente tema. Morena finalmente lanzó una convocatoria a los militantes interesados en buscar la presidencia nacional del partido, pero el documento indica que solo podrán participar quienes se afiliaron hasta antes del 2017. En otras palabras, Alejandro Rojas nuevamente fue sacado de la jugada, quien se afilió después de esa fecha. Y como era de esperar, ya viene la impugnación. Ya aparecieron todas las obras de arte que se creían robadas de Los Pinos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que desde el primer día de su administración Los Pinos fuera abierto al público. Debido a que el gobierno de Peña Nieto terminó la mudanza la madrugada del 1 de diciembre del 2018, el mismo día que se abrieron las puertas del inmueble al público, la administración de Andrés Manuel López Obrador tuvo que revelar que no recibió ni inventario, ni encontró el menaje de casa, ni obras de arte que debían estar en la residencia. Con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la administración tuvo que iniciar una serie de investigaciones. Le costó trabajo saber qué faltaba de Los Pinos debido a que no dejaron inventario. Y era precisamente ahí donde estaba el reto. Al no saber qué había, pues era difícil saber qué era lo que faltaba. Si quieres más detalles en torno de esto, te invito a que veas estos dos videos. Uno fue del recorrido que hicimos en Los Pinos de principio a fin, y el otro es precisamente la investigación que fue abierta por parte del gobierno federal para pues tratar de ver qué fue lo que se desapareció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se desapareció. Se creían perdidas dos cosas o dos tipos de cosas: las obras de arte que estaban en Los Pinos, así como el menaje de casa. El pasado 4 de diciembre del 2018, unos días después de que Andrés Manuel López Obrador tomó la investidura de presidente de la República, varios artistas emitieron una carta pública. Son artistas que hicieron pinturas y que las dieron para que estén en Los Pinos. Estoy hablando de Francisco Toledo, Sergio Hernández e Irma Palacios. Y le preguntaron a la nueva secretaria de Cultura en dónde estaban las obras que habían regalado años atrás. La última vez que todas estas obras fueron vistas en Los Pinos fue precisamente en 1993 en el Salón Adolfo López Mateos, cuando fue presentado el acervo completito. Desde entonces no se había vuelto a ver todas estas obras pictóricas hasta el próximo 28 de agosto. Será en la Casa Miguel Alemán cuando se inaugure la exposición de Lo Perdido, lo que aparezca. Recordemos, Los Pinos está compuesto por diferentes casas y es adentro del todo el complejo, la residencia de Los Pinos, en la Casa Miguel Alemán, en donde se hará esta exposición de todas las obras que componen precisamente esta colección. Estamos hablando de más de 30. Estas obras, según ya reportan las autoridades de cultura, fueron encontradas en una bodega de la Presidencia de la República que se encuentra en la Avenida Constituyentes, muy cercana precisamente a Los Pinos. Habían sido guardadas. Lo que señalan es que según el ánimo del presidente o según el presidente en cuestión, estas pinturas eran guardadas o eran exhibidas. No a todos les resultaban gratas las obras porque algunas eran, de alguna manera, denunciaban la situación en la que se encuentra México y por eso no solían gustar. Solamente cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asume
y llega la nueva secretaría y abren las puertas de Los Pinos tal cual y como las dejó Peña Nieto. Solamente estaban exhibidas 7 obras, de tal forma que ya aparecieron todas y habrá posibilidad de conocerlas. Un buen motivo para quienes ya fueron a Los Pinos, regresen, y para quienes no han ido, pues se animen a acudir. Como reflexión final, destaco el hecho de que pues todavía, si bien ya aparecieron las pinturas, todavía hay cosas que no aparecen, como por ejemplo lo que se empleaba, hasta las cucharas, por ejemplo. No es posible servir la mesa, según lo dijo la semana pasada la secretaria de Cultura, porque no hay nada que era lo que se empleaba precisamente para eso. A los suscriptores del Caporal, a los que son miembros de este canal, recuerden que la opción de miembros la activan al lado del botón de suscribirse donde dice únete, y quienes están como miembros para el Club de los Amantes del Arte, la visita a Los Pinos, el regreso a Los Pinos para conocer esta exposición de pinturas es una de las propuestas para pues conocer. Si eres miembro y formas parte de este Club de Amantes del Arte, te invito a que vayas a la pestaña de comunidad, porque ahí acabo de hacer una publicación para ponernos de acuerdo. ¿Regresamos a Los Pinos o hacemos otra actividad? ¿Qué opinan en torno de estas obras que ya aparecieron nuevamente? Bueno, leo sus comentarios. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias a todos por ver este video hasta el final, tanto quienes ven el Caporal a Cucharadas como quienes están viendo el Capo Explica. Que tengan un excelente día y, como siempre, gracias por reventar el botón de like.